Saludos por parte de Grant Thornton, Costa Rica. Es un placer que estén con nosotros el día de hoy en este webinar que tenemos programado. Saludarlos a todos ustedes en esta mañana y contarles que el tema que les vamos a desarrollar el día de hoy es el criterio sobre la deducibilidad en el impuesto sobre la renta y del impuesto del valor agregado en las pólizas de seguro. Para esto, el día de hoy vamos a contar con don Germán Morales, socio director de Grant Thornton Costa Rica, y también con Mauricio Quiroz, gerente de impuestos de Grant Thornton. Pero antes de iniciar, recordarles que somos una empresa con 58 años en el mercado costarricense, en la que se ofrecen soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Tenemos especialidad en temas de impuestos, auditoría, también en temas de legal, precios de transferencia, aduanas y comercio exterior. Antes de dar inicio al webinar del día de hoy, voy a anunciarles uno de los próximos eventos que vamos a tener porque tenemos agenda llena para los próximos días. De hecho, el día de hoy a las 2 de la tarde vamos a seguir el ciclo de conferencias del cierre del 2020 de Grant Thornton para responder a la pregunta de dónde saldrán los nuevos impuestos que necesita el Estado. El tema que vamos a desarrollar hoy a las 2 de la tarde, recuerden, será el código CABIS y factura electrónica. Para esto estará don Germán también, Carlos Morales, socio de impuestos, y Luis Martínez, senior de desarrollo. Además, el próximo martes 6 de octubre a las 10 de la mañana tendremos un webinar enfocado al capital humano. Esto a adaptar la gestión de desempeño a la nueva normalidad debido a todo lo que estamos viviendo actualmente. Para esto estará doña Damaris Sánchez, directora de consultoría en Capital Humano de Grant Thornton, y también Cristel Ureña, gerente asociada, junto con don Germán Morales, socio director. El 13 de octubre estaremos realizando un webinar a nivel centroamericano sobre los precios de transferencia, esto con representantes de todo el área centroamericana. Pero para el día de hoy, entonces, vamos a enfocarnos en el webinar que tenemos programado. Le doy los muy buenos días a don Germán Morales. Buenos días, don Germán. Buenos días, Steven. Es un gusto estar con ustedes aquí al día de hoy. A Mauricio, que nos va a acompañar. Como siempre se los decimos en estos jueves de eventos de Grant Thornton. Grant Thornton es innovación y creemos que la resiliencia no es simplemente rebotar en el momento de la crisis, sino realmente hacer cosas diferentes para salir de la crisis, para convertir la crisis en una oportunidad, reaccionando con innovación. En este evento, el día de hoy, vamos a hablar, como decía Steven, sobre los seguros, la problemática desde el punto de vista de la ley de renta, como gasto deducible o no, y también desde el punto de vista de IVA, cuando tengo derecho al crédito fiscal. Siempre dando información para que ustedes puedan tomar decisiones asumiendo los menores riesgos fiscales posibles, que puedan cumplir con todas las obligaciones que las normas nos obligan a hacer, y por último que podamos tener cualquier ventaja o uso de gasto correcto que hagamos siempre en el periodo fiscal. Grant Thornton, en estos momentos, como lo decía Steven, estamos reiniciando con una línea de servicios de consultoría, y el martes empezamos un ciclo de conferencias que tienen que ver con capital humano con Damaris, para que ustedes puedan darnos seguimiento. Vamos a enfocar a todos aquellos temas que, dado la crisis, cómo salir de la crisis. Este martes, como decía Steven, vamos a empezar con todo lo que es pagos a ejecutivos o de alguna forma remuneraciones en el nuevo tema de la pandemia, para que ustedes puedan tomar en cuenta esos elementos. Muchas gracias por acompañarnos como lo han hecho estos jueves. Recuerden que en la tarde nos volvemos a ver, y le doy la palabra a Steven de nuevo. Gracias. Gracias, don Germán. Recordarle a todas las personas también que pueden ir dejándonos sus consultas conforme se desarrolle esta presentación, y las atenderemos al final de la misma. Y también todo este webinar va a estar disponible en el canal de YouTube de Grant Thornton, que lo pueden encontrar como Grant Thornton Costa Rica. Todos los eventos que hacemos ahí van a estar de manera completa. Pero sin más, le doy los muy buenos días a Mauricio Quiroz. Mauricio, buenos días. Muy buenos días, Steven. Muy buenos días, don Germán. El día de hoy vamos a hablar sobre las pólizas de seguros en cuanto al impuesto sobre la renta para su deducibilidad y el impuesto a valor agregado.
Seguro un impuesto sobre las utilidades. En cuanto a los seguros, la ley del impuesto sobre la renta número 7092, en el artículo número 8, gastos deducibles, nos establece cuáles son los gastos deducibles de la renta bruta. El inciso Che nos informa que las primas de seguro contra incendio, robo, hurto, terremoto u otros riesgos contratados contra el Instituto Nacional de Seguros o con otras instituciones aseguradas y autorizadas. Entonces, la ley nos establece en el inciso Che cuáles son los seguros deducibles del impuesto sobre la renta. A su vez, en los párrafos finales de este artículo, la Administración Tributaria establece cuáles son los requisitos indispensables para la deducción del gasto. Entre ellos tenemos que todos los gastos deben ser necesarios para obtener ingresos actuales o potenciales gravados por esta ley. El segundo requisito es que haya cumplido con la obligación de retener y pagar el impuesto fijado. En otras disposiciones de la ley, puede ser que algún tipo de seguro pues tenga alguna retención, etcétera, y será deducible en tanto yo aplique el impuesto correspondiente. Y el último requisito, que no es también bastante importante, es que debe estar respaldado por documentos debidamente autorizados por la Administración Tributaria. Mauricio, tal vez para agregar ahí, en la lámina anterior, si me deja la lámina anterior un segundito, recordarles que este artículo de la Ley 7092, que fue modificada por la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, este inciso quedó exactamente igual, este inciso Che quedó exactamente igual, no ha cambiado. Voy a leerlo para ampliar un poquito el análisis, para que ustedes lo vean bien. Dice, serán deducibles, es el nombre del artículo, serán deducibles de la Ley de Impuestos sobre la Renta las primas de seguros contra incendio, robo, hurto, terremoto u otros riesgos. Aquí en otros riesgos entiéndase que son cualquier otro riesgo que yo tome que sea siempre necesario para la actividad de la empresa. Porque hay algunos momentos donde la Administración Tributaria o algún auditor fiscal cierra esta lista y lo deja solamente al concepto de robo, hurto o terremoto. No es así. Realmente está abierto a varios tipos de seguros y depende de las empresas tendrán seguros especiales que también se consideran que son primas, que son gastos deducibles. Ese es el primer punto. No está limitado a la lista específicamente que está ahí. Tema número 2. Trae también este artículo que la Ley 7092 fue emitida y empezó a regir en abril del año 1988. Dice que son los seguros contratados con el Instituto Nacional de Seguros u con otras instituciones aseguradoras autorizadas. Esta redacción está dada cuando había el monopolio de los seguros. Acordemos que con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con la zona norte, ya realmente no existe el Instituto Nacional de Seguros como la entidad autorizadora. Ahora está la SUGESE, que es la superintendencia que regula realmente los seguros. Por lo tanto, la redacción del artículo está bastante desactualizado y no cumple realmente lo que debería de ser. En primer lugar, ya no debería ser Instituto Nacional de Seguros, sino debería ser SUGESE o Superintendencia General de Seguros. No obstante, tal como está aquí, no se ve con claridad, o sea, se ve con claridad total que no existe ninguna limitación para contratar seguros en el exterior. Cuando entendamos aquí que los seguros que se toman son seguros que tienen la condición de que son gastos deducibles, estos pueden ser tomados por instituciones internas, aseguradoras internas, reguladas por SUGESE o por aseguradoras del exterior. Tengamos claridad total, cuando lo hacemos con aseguradoras del exterior deben ser seguros tomados afuera. Es decir, eso es lo que se regula en SUGESE. SUGESE regula las emisiones de seguros que se negocian, que se comercializan en el país. Eso es lo que estamos hablando. Pero perfectamente yo tendría la posibilidad de tomar un seguro que lo tome en el exterior y que lo hago aquí y lo pago en Costa Rica. Habría que analizar si ese seguro que yo tomo en el exterior y que lo uso en Costa Rica es un gasto deducible. Eso es lo que está en discusión. Sería un tema de incongruencia, porque si a mí me permiten los seguros que son autorizados por SUGESE, ¿por qué no me van a permitir seguros tomados por otras aseguradoras del exterior? No debería haber ninguna limitación solamente por el lugar donde está domiciliada la entidad aseguradora. Por lo tanto, les dejo aquí dos
interrogantes importantes. Primero, número uno, no vean simplemente que es seguro robo y hurto y terremoto, no, realmente están abiertos a coberturas de seguros necesarios para la actividad. Y segundo, no tienen que ser solo seguros autorizados por el INS, y no entendamos que ahora debe ser SUGESE, pero que también podría haber seguros tomados con aseguradoras del exterior, teniendo presente que podría haber algún riesgo de que nos digan de que ese gasto no es deducible, si se analiza que este inciso es cerrado y que por lo tanto solamente son seguros autorizados con la Superintendencia de Costa Rica. Ahí les dejo la interrogante por si alguno de ustedes tiene este tipo de seguros, podrían estar asumiendo algún riesgo, pero es algo que se puede inclusive analizar ante la Administración Tributaria para ver cuál es el criterio formal. Adelante, Mauricio. Siguiendo con la presentación, el artículo 7 nos establece qué es la renta neta, ¿verdad? Que es el resultado de deducir de la renta bruta todos los costos, y vuelve a hacer énfasis costos y gastos necesarios y pertinentes para producir la utilidad o beneficio. Y en otras erogaciones expresamente autorizadas por esta ley, debidamente respaldados por la contabilidad y, muy importante, registrados en la contabilidad. En cuanto al comprobante, recordemos que hoy lo que priva es tener comprobantes electrónicos, ¿verdad?, autorizados por Hacienda y bajo las condiciones del Decreto Ejecutivo 481-20 del 11 de junio del 2019, todos los comprobantes deducibles o que van a ser deducibles de impuestos sobre la renta deben de estar a nombre de la sociedad o la persona contribuyente, que debe aplicarse como gasto deducible, y también, caso particular, que no es el tema de nuestra presentación, deberá aceptarse en caso de tratarse de un contribuyente con algún beneficio fiscal. Y aquí aclaramos que el tema de beneficio fiscal son aquellos contribuyentes que por alguna razón tienen algún mecanismo que les establece una minoración de la carga tributaria como contribuyente, o que obtienen beneficios fiscales más comunes como alguna exención, alguna reducción en las tarifas o subvención de devolución o bonificación fiscal. Un caso particular podría ser, o podemos poner como ejemplo, una empresa que se encuentre en régimen de zona franca. En cuanto a los seguros en el impuesto al valor agregado, establece en el artículo 8 cuáles son las exenciones de este impuesto. Y en el punto 8 podemos encontrar que las primas de seguro de sobrevivencia con rentas vitalicias y rentas de otro tipo se encuentran exentas del impuesto al valor agregado. Por otro lado, el reglamento del impuesto al valor agregado define que las primas de seguro como el importe que de una vez o periódicamente paga el asegurado a una institución o empresa de seguros autorizados, dentro de los cuales, o ejemplos más comunes, podemos encontrar las primas de seguros por riesgos de trabajo, primas de seguros agropecuarios, primas de seguros de viviendas de interés social, y primas de seguros de sobrevivencia con rentas vitalicias y rentas de otros tipos. Importante indicar que también los seguros nos pueden otorgar créditos fiscales. Como indicamos anteriormente, las primas de seguro de sobrevivencia con rentas vitalicias y otro tipo está exento y por lo tanto no habría crédito. Y las primas de seguro personales, que están grabadas con un 2%, este 2% se podría aplicar como crédito. Y un requisito indispensable que para poder acreditarme en un impuesto, los seguros deben de estar respaldados por comprobantes autorizados de acuerdo al reglamento de comprobantes electrónicos. Entonces, requisito indispensable para la acreditación es tener facturas electrónicas para poder acreditarse el impuesto al valor agregado. Hay otros requisitos y limitaciones que se establecen en la ley del impuesto al valor agregado y tenemos algunos requisitos subjetivos, que se podrá hacer uso del crédito fiscal cuando el contribuyente haya iniciado actividades
sujetas a este impuesto, ¿verdad? Y el segundo requisito es el impuesto pagado con anterioridad al inicio de una actividad sujeta. Existen algunos casos, depende de la actividad de que desarrolle el contribuyente, que yo acredite impuestos antes de iniciar operación y este impuesto podría ser acreditado. Y limitaciones que puede tener la acreditación son aquellas importaciones o gastos, bienes o servicios que no estén vinculados directa o exclusivamente a la actividad. Podría darse que algún contribuyente adquiera algunos bienes que no sean de uso para la actividad de la compañía, sino para sus propios, para los socios o para otra sociedad vinculada, ¿verdad? Y pretenda acreditarse ese impuesto. Entonces, esta limitación es exclusiva en este caso en particular. ¿Cuáles serían las operaciones que dan derecho a crédito fiscal? Bueno, entre ellas vamos a tener el impuesto pagado en adquisición de los bienes y servicios utilizados en la realización de operaciones sujetas y no exentas al impuesto. También tenemos el impuesto pagado por la adquisición de bienes y servicios utilizados en la realización de operaciones exentas por exportaciones. Estas dos nos dan derecho a crédito fiscal. También tenemos operaciones con instituciones del Estado en virtud de su inmunidad fiscal y operaciones con entes públicos o privados que gocen de alguna exención de este tributo. Vamos a conversar ahora el tema del momento del uso de la póliza del seguro. Entonces, esto es importante porque va a tener que ver con el tema del seguro que se paga, algún depósito en garantía que yo haga y el evento que se da cuando yo hago uso de ese seguro, ya sea por la pérdida total o pérdida parcial del bien asegurado. Entonces, el evento primero que vamos a tener es el pago de una prima. En este pago de la prima yo voy a tener una factura electrónica que me hará deducible el gasto. El segundo punto o aspecto va a ser si por alguna razón, dependiendo del bien, yo tenga que dar un depósito en garantía. Este depósito en garantía pues representa un porcentaje del bien asegurado que puede ser un 25%, un 30% y va a depender del valor de este activo. Y esta cuenta nunca va a ser un gasto, sino que va a ser un activo que va a registrar la compañía. ¿Y qué pasa en el momento de la pérdida o el uso del seguro? Entonces sería el evento en donde se va a explicar un ejemplo, digamos, que tengamos la pérdida total. Entonces, en este caso particular, la aseguradora lo que va a hacer es reembolsar el valor de mercado del activo. Entonces, este monto reembolsado por la aseguradora, en primer lugar, no sería un ingreso y no sería un gasto. Este monto va a representar el monto de reposición de mi activo. A su vez, el ente asegurador nos va a hacer una deducibilidad que justamente va a ser como el deducible que pagamos todos, digamos, por ejemplo, cuando tenemos algún accidente, ¿verdad? Que sobre el arreglo del vehículo, ¿verdad? El ente asegurador nos va a cobrar una póliza. Entonces, en este caso particular, el pago de este deducible va a estar respaldado normalmente o se encuentra incluido dentro del contrato al momento de obtener el seguro. Entonces, así las cosas, digamos, si yo tuviera que reponer el activo nuevo, pues registraré el activo nuevo, daría de baja al activo de pérdida total, considerando el valor en libros de este bien y voy a tener que incorporar también la depreciación acumulada de este bien y en ese mismo momento voy a pasar también el monto del gasto deducible. Entonces, por eso, cuando el seguro repone un bien,
esto nunca va a ser un ingreso para la compañía porque el monto de la reposición va a representar justamente el dinero sobre el cual esta compañía va a reponer el activo perdido o la reposición del mismo activo. Entonces, ese sería el punto del evento del uso del seguro. Ahora encontramos en la jurisprudencia existente algunas consultas específicas, consulta 119, de algunos contribuyentes que hacen algunas preguntas específicas en relación a los seguros y es lo que vamos a ver a continuación. La primera jurisprudencia que vamos a revisar es esta consulta 119, que es la 2224 del 2019, y el consultante es el Instituto Nacional de Seguros. La primera pregunta que podemos encontrar en esta consulta es: ¿puede el instituto facturar individualmente a cada uno de los aseguradores en pólizas colectivas de tipo contributivo o necesariamente debe facturar al tomador del seguro? La respuesta de la Dirección General de Tributación es: si puede facturar individualmente, dado que el usuario o la persona que paga ese seguro va a requerir de la deducción del gasto del impuesto sobre las utilidades, demostrándolo con un comprobante electrónico autorizado por la Administración Tributaria. Entonces, la respuesta en esta pregunta es si puede facturar individualmente, dado que esa persona es la que va a hacer uso del gasto del seguro y deberá estar registrado o respaldado por un comprobante electrónico. La segunda pregunta que podemos encontrar en esta consulta es: ¿pueden los asegurados en pólizas colectivas de tipo contributivo utilizar otro documento emitido por el INSS diferente a una factura, llámese algún recibo de dinero o cualquier otro documento? La respuesta de la Dirección General es rotundamente: no se puede, ya que los asegurados de pólizas colectivas de tipo contributivo deben contar con una factura electrónica debidamente autorizada por la Administración Tributaria, emitida por el INSS, para efectos de deducir tal gasto en el impuesto sobre las utilidades. Que internamente, digamos, la misma respuesta de la Administración Tributaria establece que el mismo INSS, por el tema de control, por otros temas internos, podría utilizar otro documento, pero el documento que se le entrega al usuario de esa póliza debe ser una factura electrónica. La tercera pregunta tiene que ver seguimos con los seguros colectivos que son tomados por entidades financieras con el fin de incluir como asegurados a las personas que tienen operaciones de crédito tomado con ellas. La pregunta específica es: ¿es posible que el comprobante de pago de la cuota de crédito emitida por la entidad financiera, que indica la suma pagada por concepto de prima de seguro, sirva a cada deudor para justificar válidamente a la Administración Tributaria que incurrió en ese gasto? La Administración Tributaria establece sí, que es posible que las entidades financieras, como las entidades financieras no están obligadas a emitir comprobantes electrónicos por aquellas transacciones que no están grabadas con IVA, que en este caso sería el pago de la cuota del crédito, ¿verdad? Que a usted le dan un recibo, en ese recibo va a encontrar el saldo actual, la amortización, los intereses, el seguro, y la Administración está indicando que en el caso particular este comprobante de cancelación de la cuota crediticia puede utilizarse sin ningún problema para respaldar el crédito y sus intereses, siempre el gasto sea necesario, pertinente y uso para generar utilidades.
Vea que esta, si bien es cierto, esta resolución es de 2019, las condiciones claras de tener un comprobante y de ser útil y necesario siempre van a existir, y don Germán Morales indicó que con la reforma esas condiciones siempre van a existir. La cuarta consulta es posible que el INS emita facturas a nombre de quien incurrió el pago. Pues esta pregunta es muy similar a la pregunta número 1, y efectivamente la Dirección General de Tributación establece que para efectos tributarios es correcto que el INS emita factura de pago de la prima del seguro a quien efectivamente realiza el pago, y por lo tanto va a ser utilizado como deducible en el impuesto sobre las utilidades. La pregunta número 5 es la siguiente: ¿existe algún procedimiento, autorización, documento, etcétera, reconocido por la Administración Tributaria que permita a quienes han incurrido en el gasto, pero no tienen una factura a nombre para acreditar el gasto y aprovechar los beneficios tributarios, ya sea el crédito por el impuesto o el gasto deducible? La respuesta rotunda no, ya que el único documento que permite deducción de gasto serán los comprobantes electrónicos. Y tal vez aquí, digamos, hago la observación, como lo indicó don Germán al inicio, que no necesariamente yo debo tener comprobantes electrónicos cuando hago uso de algún proveedor del exterior, ¿verdad? Van a ser las facturas con las características normales de cualquier factura, con el nombre del prestador del servicio, alguna identificación, la fecha, el servicio que se prestó, un número consecutivo, y no necesariamente va a tener o ser una factura electrónica o alguna autorización. Entonces, es importante también considerar este punto. El punto número 6 la consulta número 6 son: las entidades financieras se encuentran obligadas a emitir factura y a cobrar impuestos sobre las comisiones por concepto de recaudación de derechos de circulación que el INS paga. Vea que en este momento estamos cercanos a pagar el marchamo, ¿verdad? Y también está como en discusión. Y la respuesta de la Dirección General de Tributación establece que las entidades financieras fiscalizadas por la SUGEF no pueden cobrar el IVA por los servicios que brindan comisiones por concepto de recaudación de los derechos de circulación. El impuesto solo se puede cobrar por servicios grabados, y en este caso particular este tipo de comisión está exento. En esta misma consulta 119, la Dirección General de Tributación insiste nuevamente en el tema de la ley que establece cuándo es deducible un gasto, ¿verdad? Volvemos a insistir, cuáles son los seguros que tienen derecho a ser deducibles, que son las primas de seguros contra incendios, robo, hurto, y como lo indicamos anteriormente, y también hace referencia a los 3 requisitos indispensables que se deben contar para hacer un gasto deducible. De igual forma, digamos, hace como una conclusión y establece que de esta manera, para los efectos del impuesto sobre las utilidades, son deducibles de este impuesto las primas de seguro contra otros riesgos. Lo anterior significa que para poder deducir el gasto, la prima que se pague por dicho concepto debe ser útil, necesario, pertinente para producir renta o beneficio. La segunda consulta es la consulta 248-2020, y el consultante es la Universidad de Costa Rica. En esta consulta se basa en el transitorio 14 y señala lo siguiente: las instituciones públicas que a la entrada de la vigencia del título 1 de la presente ley se encontraban exoneradas del impuesto sobre las ventas mantendrán dicha exoneración durante el ejercicio presupuestario vigente. Con base en lo anterior, solicita a la dirección que emita un criterio en cuanto a si dicha exención cubre los seguros personales cuyo tomador es la entidad del Estado. Entonces, la Administración o la Dirección General de Tributación establece o responde a la Universidad de Costa Rica respecto a su consulta sobre dicha exención,
cubre los seguros personales cuyo tomador es la entidad del Estado. Le indicamos que los únicos seguros exentos del impuesto al valor agregado son las primas de seguro de riesgos del trabajo, primas de seguros agropecuarios y primas de interés social. Los pagos correspondientes al ejercicio económico que rige a partir del 1 del 2020 no se encuentran exentos y por lo tanto deben pagar el IVA por dicha contraprestación económica, por las primas de seguros personales, ya que dicha aplicación fue temporal de la norma amparada en el transitorio 15 de la ley que regía del 1 de julio al 31 de diciembre. Entonces, en respuesta a la Universidad de Costa Rica, estas primas pagadas estarían gravadas con el impuesto al valor agregado. Igualmente, en esta consulta, la Dirección General establece, digamos, cuáles son las tarifas o cuáles son el IVA en seguros que para efectos de la ley comprenden, entre otros, los seguros de vida, los universales, globales o temporales, los de accidentes, los seguros de salud privada y los seguros viajeros, que están gravados con un 2%, y con el 13% estarán gravados las primas de seguros generales establecidas en el artículo 10 de esta ley. Los seguros exentos, vuelve a hacer referencia en lo que ya conversamos sobre el tema de los cuáles son los seguros exentos, y vea que la mayoría o casi todas las consultas 119 que hemos visto enfocan en los mismos requisitos que deben establecerse para ya sea estar gravados, exentos o de su deducibilidad del gasto. Y la última consulta que encontramos es la consulta 894-2019. Esta consulta es hecha por una empresa de seguros y la consulta es la siguiente: las pólizas colectivas de vida, gastos médicos, accidentes personales o cualquier otro ramo de seguros que se encuentren catalogados dentro de los seguros personales, independiente de su modalidad, contributiva o no contributiva, contratados específicamente por una compañía acogido del régimen de zona franca, estarán exentas del impuesto al valor agregado. La administración o la Dirección General de Tributación hace primeramente una introducción indicando el régimen de zona franca, que el régimen de esta zona franca, digamos, tienen deben dedicarse a la actividad sobre la cual ellos fueron autorizados a desarrollar y no a otra. Esto porque ellos gozan de una exención específica, de acuerdo, ya sean que pueden ser exportadores, ya sea de un servicio o exportadores de un producto que esté, y ellos cumplieron con los requisitos, ¿verdad?, de ingresar al régimen de zona franca. La Dirección General establece que esta exención puede ser subjetiva porque se destina a los beneficios del régimen de zona franca, y es objetiva en tanto esté destinada a la venta de los bienes y servicios para la exportación, por un lado, y para la compra de bienes y servicios para la prestación de los servicios que sean destinados y utilizados específicamente a los beneficiarios del régimen. Por otro lado, siendo que la extensión cobija la actividad que fue autorizada la compañía del régimen. En este caso particular, concluye la dirección que es claro que dicha exención no cubre los seguros personales de la empresa que adquiera a sus empleados bajo ninguna de las modalidades indicadas, y por lo tanto estos seguros de pólizas personales no estarían exentos del impuesto al valor agregado, sino que tendrían que estar gravados. De mi parte, digamos, este sería el análisis de las consultas 119 y el impacto que tienen las pólizas de seguro tanto en renta como en el impuesto al valor agregado. Le doy el pase a Steven para que continúe con la presentación.
Sí, claro, porque hay una gran cantidad de preguntas, ¿verdad? Hay una gran cantidad de preguntas aquí de los participantes. Vamos a empezar con esto. Dice, ¿existe deducibilidad de una póliza médica que cubre a los altos directivos y contratada con una aseguradora del exterior? Vamos a ver eso porque eso es un tema muy relevante y tiene mucho de análisis. Mauricio, en la lámina número 1 de Mauricio explicábamos que en el inciso che del artículo 8 de la ley de renta se establece con claridad que los gastos deducibles de esos seguros hablan de robo, hurto y terremoto. Pero yo les decía que realmente no hay una limitación porque eso no se tiene que entender que son los únicos tipos, sino que están hablando de algunos y se entiende que son todos los demás. Que Mauricio terminaba muy bien esa lámina indicando que sean gastos útiles, necesarios y pertinentes para producir la renta bruta. Entonces, por ese lado, tenemos claros que hay otros seguros, no solamente los limitados en ese inciso che. 1. 2. Tenemos por otro lado el gasto que sean útiles, necesarios y pertinentes. Aquí debemos entender que sean necesarios y pertinentes para producir la renta de la empresa, la actividad a la cual yo me dedico. En consecuencia, yo tengo que tener seguros que me permitan cumplir el objetivo y que me dan la rentabilidad que yo necesito. 2. Número 3. Yo tengo claridad total también que muchos de las remuneraciones, pagos que yo le haga a mis empleados, colaboradores, indistintamente el rango jurídico que tengan ellos, ejecutivos o gerentes o colaboradores, siempre va a tener la condición de salario. Por lo tanto, Hacienda ha establecido que cualquier pago que se haga a una persona en relación de dependencia es un salario. Y los artículos de la ley de renta establecen que los salarios, para que sean deducibles, tienen que estar incorporados a la seguridad social. Y el artículo 8 también establece que se tienen que haber hecho las retenciones respectivas. Entonces, cuando yo junto todos estos elementos y hago una sola conclusión, yo concluyo que sí tengo derecho a pasar por gasto otras primas de seguro, en tanto sean necesarias y pertinentes para producir la renta bruta de la compañía, que estén directamente asociadas con la actividad, pero que no pueden ser asimilables a salarios o a remuneraciones, porque cuando así lo son, la condición para que un pago a un colaborador sea deducible tiene que estar reportado a la seguridad social. Por lo tanto, hay dos conclusiones. Conclusión número 1, las primas que yo haga para cubrir siniestros de ejecutivos serán deducibles en tanto se reporten como remuneraciones y estén incorporados a la seguridad social. En consecuencia, que se pague el impuesto de renta de salario dependiente y que se paguen las cuotas obrero-patronales respectivas. Si no lo hago así, tengo el riesgo de que la condición de ese pago de esa póliza de seguro sea un gasto no deducible, no porque no sea necesario el riesgo que estoy cubriendo, sino porque no cumple la condición, porque quien se beneficia es el empleado y tengo que haberlo reportado a la seguridad social. Ahí vamos, hay más preguntas de ese tipo, Steven, así que sigamos y las vamos atendiendo todas y ahí vamos aclarando un poco este tema. Sí, de hecho ahí respondió varias de esas consultas, don Herman. Repitámoslas otra vez y las vamos aclarando porque es un tema bastante complejo, Steven. Sí, nos decía Francisco Maña, un seguro de vida pagado a ejecutivos es de una entidad, es deducible. Sí, ahí tenemos que otra vez, con el análisis que ya hicimos, concluir. Será deducible en tanto lo considere como una remuneración a colaboradores y por lo tanto lo reporte a la seguridad social y pague las cuotas obrero-patronales y el impuesto de renta que corresponde si es que sobrepasa las tarifas de salariado dependiente que la empresa tiene. Si no, no será deducible. No porque el riesgo que cubre no sea necesario, sino porque no se le da la condición de colaborador, de remuneración a colaboradores. Otro en este sentido dice, las pólizas personales y seguros de vida, vamos a ver si, ¿me escucha ahí, don Germán? Vamos a ver. Sí, ok, porque la otra pregunta dice, las pólizas personales y seguro de vida no son deducibles tanto en renta como en IVA. Vamos a la misma respuesta. Estas pólizas de vida ya son pólizas de vida, ya no tienen que ver con el tema de enfermedad, sino de vida. Aquí estamos hablando ante un pago de un beneficio, una bonificación a un colaborador, a quien le voy a cubrir yo ese evento futuro. Por lo tanto, aquí es más claro
que no son deducibles porque no son necesarios para cubrir el objetivo para el cual la empresa está realizando renta bruta, y además podría hacerlo en tanto lo incorpore, igual como le decía a Francisco Maña, a la seguridad social, y en tanto lo reporte como un salario. En consecuencia, si no lo reporto como un salario, no tiene la condición de gasto deducible. Otra de las preguntas dice, ¿cuál es el tratamiento de las primas sobre primas de seguros de pólizas tomadas para cubrir a ejecutivos o colaboradores de la empresa como mecanismo de beneficio al personal? Esto por cuanto no son productos estrictamente ligados a la cobertura de riesgo vinculados con la operación. Exactamente. La conclusión que hace al final quien nos pregunta es correcta. Él mismo analiza que parece que esta póliza no tiene que ver con la actividad a la cual yo realizo, con la que genero la renta bruta, con la que yo pago el impuesto, y que está más asociada con un beneficio a un colaborador. Por lo tanto, tiene más la condición de un beneficio, una comisión, una bonificación que tiene que ir a la seguridad social y tengo que pagar el impuesto de asalariado dependiente que yo tengo. Y otra de las consultas dice, si se da un seguro a colaborador, pero se le cobra un porcentaje, ¿cuál es la mejor forma de presentarlo? ¿Pasar el gasto total y el cobro, reportarlo como ingreso gravable, o pasar el porcentaje que paga la empresa como gasto y presentar el ingreso como no gravable? Sí, repítame la primera parte que fue la que no le entendí muy bien, la primera parte de la pregunta. Ok, dice, si se da un seguro a colaborador, pero se le cobra un porcentaje, ¿cuál es la mejor forma de presentarlo? Ok, perfecto. Estamos en el mismo objetivo. Si yo le doy un seguro a un colaborador, el colaborador lo que hace es poner una parte, esa parte la paga el colaborador, esa parte no es contingencia para la empresa. Pero la parte que la compañía asume, igual tiene que cumplir las recomendaciones, los supuestos que hemos hablado aquí de incorporar a la seguridad social como un salario más, una bonificación, y pagar la carga obrero patronal y el impuesto al salario dependiente que corresponda. Por lo tanto, si yo lo que hago como empresa, supongamos el ejemplo un poquito diferente nada más, yo tomo un seguro, yo compañía tomo un seguro con una aseguradora, pero el 100% me lo reintegra el empleado. Entonces yo simplemente tomo el seguro con la aseguradora y el empleado me da los $100 todos los meses. Simplemente ese gasto no es deducible. Cuando yo le pago el seguro a la aseguradora, yo compañía, yo dejo una cuenta por cobrar por el desembolso que le hago a la aseguradora. Después el empleado viene y me paga la cuenta por cobrar y me entra a banco. Simplemente lo que hago es como prestarle transitoriamente al empleado, pagando la aseguradora, y él me reintegra. Esto no tiene más que mover cuentas de balance y no va a dar resultados, por lo tanto no impacta la utilidad neta gravable de la empresa. En esa misma parte, veámoslo para las porciones que hablaba la pregunta, se funciona igual en la parte del reintegro, pero en la parte que la empresa asume, siempre tendrá la condición de beneficio empleado y tiene que ser reportado a la seguridad social. Y por último, para ir finalizando, porque hay una gran cantidad de preguntas, dice, ¿cómo es el tratamiento del saldo de liquidación de pólizas, el cual se acredita a la empresa y se retiene el 2%? El saldo de liquidación de pólizas, no tengo claro el concepto de saldo de liquidación de pólizas. Lo que decía Mauricio es diferente. Mauricio lo que explicaba era cuando yo recibo la indemnización por parte de la aseguradora, cuando se da el evento de que mi vehículo se da por pérdida total y a mí me lo reintegran. Ahí yo reintegro, lo que hago yo ahí es reintegrar el activo que había perdido, se va a cuentas de balance. Un saldo de liquidación de pólizas debe ser que me dan algún saldo a favor, porque me imagino que yo tengo unas pólizas colectivas, pero he logrado tener un volumen de pólizas que me dan una liquidación y entonces me cobran menos. Eso en alguna medida son ingresos gravables, porque si ya yo paso las pólizas como deducibles, yo tengo la condición ahora, cualquier reintegro que me haga la aseguradora es un ingreso gravable. No sé si interpreté correctamente la pregunta, si no me disculpa, me la hace nuevamente y con mucho gusto por correo se la respondemos. Claro, hay una gran cantidad de consultas, pero vamos a ir finalizando. Don Germán, nada más antes de finalizar, recordar que tenemos eventos para esta semana. El día de hoy a las 2 p.m. seguimos con el tema de los ciclos de las conferencias del cierre del 2022 para responder a la pregunta de dónde saldrán los nuevos impuestos que el Estado necesita. El tema será el código CABIS y la factura electrónica. Para esto estarán Germán Morales,
socio director, también Carlos Morales, socio de impuestos, Luis Martínez, senior de desarrollo. El próximo martes tendremos un webinar enfocado al capital humano, esto con doña Damaris Sánchez, directora de consultoría de capital humano en Grant Thornton, enfocado a adaptar la nueva gestión de desempeño a la nueva normalidad. Junto a doña Damaris estará Cristel Ureña, gerente asociada, y también Germán Morales, socio director. Además, el jueves 8 de octubre, 10 de la mañana, para que lo aparten de hoy en 8 días, seguimos con el ciclo de conferencias y tocaremos el tema de ganancias en la venta de bienes inmuebles realizadas del 1 de julio del 2019 a la fecha. Estarán Germán Morales, también Rafael González, socio de impuestos, y Tatiana Martínez, gerente legal. Y el 13 de octubre, a las 10 de la mañana, realizaremos un webinar a nivel centroamericano sobre el tema de precios de transferencia. Don Germán, un mensaje final para ir cerrando el webinar que hemos traído el día de hoy. Germán. Gracias, Steven. Y voy a aprovechar, Steven, para terminar una respuesta a Cindy, que me hace una pregunta de los mismos temas de las pólizas médicas, pero dice Cindy que ellas no las dejan como gasto, sino que las ponen como gasto no deducibles y que tampoco se dan el crédito fiscal en IVA. Para completar la respuesta que les digo, que es muy importante, tenemos que entender que hay gastos que yo puedo dejarlos como no deducibles y no pasa nada. Vamos a ver, por ejemplo, yo tengo un gasto por un transporte que hice de materiales que eran necesarios para mi empresa y ese gasto lo dejo como no deducible, no pasa nada porque Hacienda simplemente dice, ahí, usted lo quiso dejar como no deducible, déjelo como no deducible. El riesgo es diferente cuando yo dejo un gasto como no deducible que de alguna forma es un incentivo o un bono a un empleado. ¿Por qué? Porque tiene otra condición, es un hecho generador para otro impuesto, en este caso el impuesto de salario dependiente. Por lo tanto, aunque yo deje el gasto como no deducible, tengo el riesgo de que siempre tengo que pagar las cargas obrero-patronales y las cuotas de asalariados dependientes, porque en consecuencia eso siempre me corresponde porque es un beneficio, un incentivo que siempre le dice al colaborador. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, a Mauricio por la presentación que hizo, decirles siempre que vamos a estar aquí los jueves hasta fin de año con este ciclo de conferencias, de dónde saldrán los impuestos que el Estado necesita y lógicamente con elementos novedosos porque siempre en Grant Thornton hacemos la diferencia tratando de darle esta información para que tome decisiones consciente y pueda mejorar su ejecutoria en las empresas. Muchas gracias, muy buenos días, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, don Germán. Mauricio, no sé si va a hacer un mensaje final de despedida. No, agradecerles a todos los que se conectaron el día de hoy y con muchísimo gusto cualquier otra consulta que no pudimos responder por este medio, pues con mucho gusto a nuestros correos, con mucho gusto les atenderemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio, de parte de Grant Thornton Costa Rica. Agradecerles porque hayan estado el día de hoy conectados a este webinar. Tendremos más a lo largo de la semana. También los pueden repasar en nuestras distintas redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, y este webinar completo lo pueden hallar en el canal de YouTube de Grant Thornton Costa Rica. De parte de Grant Thornton, que pasen un muy bonito día.